Hola, muy buenos días. Yo voy a hablarles sobre osteoporosis y las intervenciones de enfermería que se deberían realizar a un paciente que padezca esta patología. Entonces tenemos que la osteoporosis es una enfermedad del esqueleto o de los huesos que se caracteriza por la disminución de la masa ósea, deterioro de la matriz y del crecimiento de la fortaleza arquitectónica ósea, que esto me va a generar a predisponer de un riesgo de fracturas. La resistencia ósea se refleja fundamentalmente en la integración de la densidad y de la calidad del hueso. Entonces, todos estos pacientes que tengan osteoporosis se debe a que los huesos se forman de manera progresiva más porosos, más frágiles y quebradizos. Entonces, esto va a predisponer que todas estas personas que la tengan más riesgo de fracturas por el simple hecho de caerse, de torcerse en una extremidad, me va a generar esta fractura. Entonces tenemos que según la OMS clasifica la osteoporosis en 4 categorías. La primera vendría siendo la normalidad, segunda osteopenia, luego viene la osteoporosis y por último la osteoporosis establecida. Entonces tenemos que un indicador para decir que una persona tiene una masa ósea baja es cuando se presenta riesgo de fractura de la región donde se ha medido la masa ósea, porque debemos entender que la pérdida de la masa ósea es asintomática, no se va a sentir, solo se sabe cuando ya se produce la fractura como tal en la persona. La osteoporosis constituye un problema de salud importante porque trae repercusiones individuales, familiares y de la comunidad, ya que la osteoporosis trae como resultado el dolor, la restricción funcional, discapacidades en las personas, disminución de la calidad de vida, alteraciones en la imagen corporal, y esas alteraciones de la imagen corporal me van a predisponer a que la persona tenga problemas en su autoestima, que disminuya esa autoestima, me va a aumentar el crecimiento de mortalidad y severas consecuencias económicas, ya que esta patología para el tratamiento como tal hay que invertir demasiado, son muy costosos los tratamientos, entonces por eso también me va a generar una consecuencia económica. Es una enfermedad de alta prevalencia y es difícil dar como estimarla, porque como se decía anteriormente es asintomática, simplemente se sabe cuando ya la persona cuando ya la persona tiene una fractura, y es que se comienza a estudiar el caso de que se pueda llegar a tener osteoporosis. Entonces, las fracturas que más se dan en las personas que tengan osteoporosis vendría siendo de columna torácica y lumbar, de cadera y de collar de muñeca, que ya afecta al radio. Entonces, estas son las primeras manifestaciones de osteoporosis, estas fracturas. Además que la osteoporosis me va a generar un colapso gradual de las vértebras, cifosis, me va a provocar joroba de matrona, insuficiencia pulmonar y puede llegar a generarme problemas en el equilibrio. Entonces, estos problemas en el equilibrio me van a generar muchas caídas. Entonces, en la osteoporosis va a haber una pérdida ósea que inicia generalmente poco después de la cuarta década. Entonces ya vendrían siendo los mayores de 40 años, son los que van a tener un aumento de la pérdida ósea. Entonces voy a hablar sobre 3 factores. El primero vendría siendo la pérdida de la masa ósea, que es la calcitonina, está disminuida. ¿Para qué nos sirve la calcitonina? La calcitonina inhibe la resorción ósea y también promueve la formación del hueso. Entonces la calcitonina va a disminuir con la edad. Esto nos indica que a medida que nos vamos haciendo mayor, no vamos a tener tanta formación del hueso. Luego viene la hormona paratoidea, que esta hormona paratoidea va a incrementar el recambio y la resorción ósea, que esto va a aumentar con la edad.
¿Qué es la resorción ósea? Que me va a desfigurar o disminuir como la fuerza de los huesos. Entonces esta hormona paratiroidea va a aumentar con la edad. Y por último tenemos los estrógenos, que los estrógenos ayuden a disminuir la fragmentación ósea y los estrógenos disminuyen con la edad. Entonces, cuando hay falta de estrógenos, va a haber un aumento de la resolución ósea. Entonces, es por eso que es bueno el consumo de estrógenos y el consumo de calcitoninas, que las calcitoninas sigan en nuestro cuerpo para que se siga promoviendo la formación del hueso. Y lo mismo con los estrógenos, a diferencia de la hormona paratiroidea que está aumentando con la edad, esta hormona sí es mala porque incrementa el recambio y la resorción ósea. Entonces ya venimos a hablar sobre los factores de riesgo que me van a generar la osteoporosis. Entonces tenemos factores de riesgo según de la masa ósea. Entonces vendrían siendo edad avanzada mayor de 65 años, déficit de estrógenos, como venía diciendo anteriormente, disminución de la altura vertebral, tratamiento con corticoides, menopausia fisiológica. Todas las mujeres menopáusicas también tienen mayor exposición a que les dé osteoporosis, historia de fracturas, baja ingesta de calcio, baja ingesta de vitamina D, bajo peso, tabaquismo, enfermedades gastrointestinales, diabetes mellitus, alcoholismo, insuficiencia renal crónica. Por otra parte, tenemos los factores de riesgos que van de la mano con las caídas, los factores de riesgos que me van a generar las caídas. Entonces hay factores intrínsecos, extrínsecos y ambientales. Los factores intrínsecos vendrían siendo tener más de 65 años, deterioro relacionado con el envejecimiento, posturas, trastornos de la marcha, del equilibrio, déficit cognitivo o depresión, pérdida de conocimiento súbito. Factores extrínsecos que ya vienen siendo los riesgos personalizados, que vendrían siendo los calzados inapropiados, que el calzado no es el adecuado para el pie, antihipertensivos, vestidos inapropiados, que digamos una falda muy larga me va a generar a que yo me pueda caer. Y están los factores ambientales, que vendrían siendo ya los riesgos que hay en la casa, que hay una adecuada iluminación, hay cables sueltos, hay juguetes tirados, no hay barandas en las escaleras, el piso está resbaladizo, el clima, todo eso nos va a generar que la persona pueda llegar a tener una caída más rápida. Y también otros factores en general vendría siendo el consumo de alcohol, fumar, antecedentes de fracturas, índice de masa corporal baja, mujeres posmenopáusicas, alteraciones de mala absorción y el sedentarismo. Tenemos después el diagnóstico. ¿Cómo se va a diagnosticar las personas con osteoporosis? Entonces, como venía diciendo anteriormente, como la osteoporosis es asintomática, se va a saber después de que la persona tenga una fractura. Entonces se va a realizar una densitometría ósea y esta se realiza a mujeres mayores de 65 años, a personas mayores de 50 años con factores de riesgo y personas con fracturas de caderas. La osteoporosis es indetectable con rayos X hasta que haya ocurrido una desmineralización. Ya como tratamiento médico, lo que recomiendan los médicos vendría siendo de 20 a 30 minutos de ejercicio diarios, de pesas, pues no cosas muy pesadas, de caminatas, tratar los factores de riesgo, que si fumo, dejar de fumar, el alcoholismo, dejarlo, el sedentarismo, alimentación rica en calcio y en vitamina D. Entonces tenemos que para el calcio, los hombres entre 50 y 70 años deben consumir 100 miligramos diarios de calcio, los hombres mayores de 70 años 1200 miligramos de calcio al día y las mujeres mayores de 51 años 1200 miligramos de calcio al día. Con respecto a la vitamina D, los adultos hasta los 60 años se recomienda 600 unidades de vitamina D y los adultos mayores de 71 años 800.
unidades. También como tratamiento se tiene la vertebroplastia, que es una inyección de cemento acrílico en la vértebra con control radiológico, que consiste pues en una punción del cuerpo vertebral que va a estabilizar la fractura y va a tener un efecto analgésico con respecto pues al dolor. Y está también la cifoplastia, que es una inserción de un globo en el cuerpo vertebral, y el globo se va a expandir en el interior de la vértebra y así aumenta la altura del cuerpo vertebral. También va a disminuir el dolor. Y también tenemos ya tratamientos de manera farmacológica, que vendrían siendo los medicamentos de alendronato, ácido zoledrónico, raloxifeno y denosumab. Esos son los medicamentos que se les recomienda a las personas con osteoporosis. Entonces, como ya centrarnos en enfermería, el proceso de enfermería adecuado para estas personas, yo propuse un caso que es mujer de 72 años de edad con un peso de 64 kilogramos, menopausia a los 40 años, que se tropieza y cae al suelo generándose una fractura de cadera. Se tropezó con una alfombra que estaba en su casa. Entonces tengo dos diagnósticos. Como diagnóstico prioritario principal venía siendo el deterioro de la movilidad física, que se define como limitación del movimiento independiente intencionado del cuerpo de una o más extremidades. Tiene como características definitorias disconfort y alteraciones en la marcha. Como factor relacionado, apoyo insuficiente, disminución de la fortaleza muscular, mala condición física, estilo de vida sedentario, disminución de la masa corporal. Y como condición asociada tenemos deterioro musculoesquelético y alteraciones en la integridad de las estructuras óseas. Entonces aquí tenemos como condición asociada una muy importante, que vendría siendo alteraciones en la integridad de las estructuras óseas. Puede ser que la persona padezca de osteoporosis. Como diagnóstico secundario tengo síndrome de fragilidad del anciano, pues porque es una mujer ya de 72 años, que tiene como definición estado dinámico del equilibrio inestable, que afecta a los individuos más ancianos que experimentan deterioro en uno o más dominios de la salud, física, funcional, psicológica o social, que conlleva a un aumento en la susceptibilidad a efectos adversos en la salud, en particular a la discapacidad. Entonces tiene como característica definitoria deterioro de la movilidad física, como factor relacionado intolerancia a la actividad, estilo de vida sedentario, disminución en la fortaleza muscular, apoyo social insuficiente, actividad física diaria promedio es menor de la recomendada por sexo de edad, y la malnutrición. Entonces, esos serían los dos diagnósticos que trabajaría yo con esta paciente que sufrió una fractura de cadera debido a su osteoporosis. Ahora vienen ya como tal las intervenciones de enfermería. Entonces tengo 5 intervenciones y cada intervención tiene 5 actividades. Entonces, como primera intervención tenemos entrenamiento intestinal, que se define como ayudar al paciente a entrenar el intestino para evacuar a intervalos determinados. Como sabemos, es una paciente con fractura de cadera y esto me va a generar un deterioro en la movilidad física. Entonces ella va a estar postrada en su cama y no va a tener movimientos. Esto me va a generar que no haya movilidad en los intestinos y me va a generar estreñimiento. Es por eso que se debe hacer un entrenamiento intestinal. Entonces, como actividad tenemos planificar un programa intestinal personalizado que sea adecuado para esta persona, porque sabemos que debe ser personal, pues porque ella está en una situación específica. Como segunda actividad tenemos asegurar una ingesta adecuada de líquidos, ya que como ella no va a tener movimientos, debe consumir muchos líquidos para evitar el estreñimiento. Tenemos también instruir al paciente acerca de alimentos con alto contenido de fibra, para lo mismo, para evitar el estreñimiento, que consuma avenas, frutas, que tenga un alto contenido de fibra para que no se le dificulte el ir al baño. Tenemos también proporcionar alimentos ricos en fibra y o que hayan sido identificados por el paciente como medio de ayuda.
todos esos alimentos que el paciente identifique que le caen bien a su estómago, también se les debe de dar. Y por último tenemos administrar supositorios según preside. Si el paciente ya después de dársele el alimento rico en fibra, la ingesta de líquidos adecuada y sigue con estreñimiento, pues administrar supositorios para que haya una adecuada evacuación intestinal y no tenga problemas después por incontinencia intestinal. Esa como nuestra primera intervención. Como segunda intervención tenemos cambio de posición. Entonces se define como colocación deliberada del paciente o de una parte corporal para favorecer el bienestar fisiológico y o psicológico. Este cambio de posición con respecto a cómo ella está postrada en cama por su fractura de cadera, debe haber un cambio de posición para evitar futuras consecuencias. Entonces, como primera actividad tenemos colocar sobre un colchón o cama terapéutica adecuada. Igual otra actividad es proporcionar un colchón firme. Esto con el fin de que sea un colchón, que no se vaya a bajar, que vaya a tener una posición buena a ella y que no le vaya a perjudicar más daños de los que ya tiene. También tenemos animar al paciente a participar en los cambios de posición, pues como sabemos, ella tiene una fractura de cadera, pero también necesita moverse para no generar úlceras por presión. Entonces, que no solo la persona que le colabora, que le ayude, haga su cambio, sino que ella también colabore con leves movimientos, siempre y cuando tenga la disposición y tenga las ganas de hacerlo y que no le genere una molestia. También tenemos poner apoyo en las zonas matosas, como decía anteriormente, colocarles toallas, almohadas para que no genere presión y no vaya a generar una úlcera por presión. Como siguiente intervención tenemos manejo de la nutrición, que está como definida como proporcionar y fomentar una ingesta equilibrada de nutrientes. Tiene como actividades instruir al paciente sobre las necesidades nutricionales. Recordemos que la paciente está bajita de peso, entonces debe consumir la ingesta necesaria para que cubra sus necesidades, los alimentos adecuados, además que también contengan los nutrientes adecuados para que ayuden a esa pronta recuperación. Ayudar al paciente a determinar las directrices o las pirámides de alimentación. En este caso vendría siendo una pirámide de alimentos para personas mayores de 70 años, que tengan los nutrientes que le van a suplementar según la edad que ella tenga. Como otra actividad tenemos asegurarse de que la dieta incluya alimentos ricos en fibra. Como decíamos anteriormente, los alimentos ricos en fibras son importantes para evitar el estreñimiento. También tenemos fomentar técnicas seguras de preparación y preservación de alimentos, que su familia, que la persona que le esté cocinando tenga una adecuada técnica, una adecuada higiene de alimentos, que disminuir el consumo de grasas saturadas, disminuir todos esos alimentos que no son buenos y que no nos proporcionan los nutrientes suficientes o los nutrientes que requerimos para nuestro cuerpo. Y como última actividad tenemos animar a la familia a traer alimentos favoritos del paciente. Entonces sabemos que él va a tener una dieta prescrita, pero también es importante que sean alimentos que al paciente pues le gusten para que él también se anime a consumirlos y que no sea solamente una obligación, sino que él también lo haga porque le guste y porque quiere. Como siguiente intervención tenemos apoyo emocional, que se define como proporcionar seguridad, aceptación y ánimo en momentos de tensión. Entonces las actividades vendrían siendo comentar la experiencia emocional con el paciente, realizar afirmaciones empáticas o de apoyo, ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como la ansiedad, ira o tristeza, escuchar las expresiones de sentimientos y creencias y como última proporcionar ayuda en la toma de decisiones. El apoyo es muy importante en estos momentos para el paciente, pues porque está pasando por una situación de que ha sufrido un accidente, que está con un problema, que está padeciendo algo. Entonces es de suma importancia el apoyo tanto de los familiares como el personal sanitario que está a su lado, para que la persona quiera seguir adelante, exprese lo que está sintiendo
y sienta que de verdad en este mundo tiene a personas que la quieren ayudar a superar por lo que está pasando y que no está sola en este mundo. Entonces que puede también soltar todos los sentimientos que tiene, si tiene ira, si tiene rabia, si tiene ganas de llorar, que lo haga, que lo exprese y que no se quede con ese sentimiento adentro de su ser, porque recordemos que es muy malo cerrarnos a los sentimientos, sino lo importante es expresarlos y sacar todo eso, aquello que sentimos, pues para tener una salud mental adecuada e íntegra y que no nos vaya a afectar en un futuro. Y como última intervención tenemos manejo ambiental confort, que se define como manipulación del entorno del paciente para facilitar una comodidad óptima, como actividades de crear un ambiente tranquilo y de apoyo, que ella se sienta confort, conforme a donde esté, que también proporcionarle un ambiente seguro y limpio, que en el lugar donde se encuentre sea despejado, con una iluminación adecuada, con una ventilación adecuada, que se sienta segura de donde se encuentre, que la cama esté cómoda, todo ello para que por el proceso con el que esté pasando, por el que está pasando de la fractura, sea un proceso ameno y que no le vaya a generar una secuela, un trauma, sino que esté adecuado para ella. Y como última tenemos ajustar la iluminación, como ya les decía anteriormente, facilitar medidas de higiene para mantener la comodidad de la persona, que aplicarle cremas, que tener que realizarle baños, limpiar el sudor, aplicar el desodorante, siempre que la persona se sienta muy limpia, para que también ella se sienta pues en un espacio adecuado. Y como último tenemos las actividades que vamos a trabajar con las familias o el cuidador para disminuir los riesgos a futuros que puede presentar esta persona. Entonces, como tal, ya la persona está con su fractura, salió de su fractura, ya se recuperó, pero tenemos que tener en cuenta que la persona sigue con la osteoporosis. Entonces, las actividades que uno debe realizar con su familia o con su cuidador vendría siendo educar a la familia o cuidador sobre la patología del paciente, en qué consiste la osteoporosis, los factores de riesgo, cómo evitarlos. Entonces, que ellos se empapen de esta patología para que a futuros tiempos no vayan a tener otras complicaciones. También tenemos ayudar a la disminución de factores de riesgo que puedan generar una lesión. Entonces vendría siendo en cuestiones de la casa, que no hayan alfombras, que las escaleras tengan barandales, que los pisos no estén húmedos, que si hay niños los juguetes no estén regados en el piso, porque eso me puede generar una fractura, me puede generar una caída, que los animales no se metan debajo de las piernas de las personas, porque también puede generar caídas, que las escaleras, como decía anteriormente, tengan barandas. Todos estos factores ambientales del hogar que pueden ayudar a evitar una fractura, una caída y que me genere una repercusión en la persona. También tenemos cuidados en la alimentación del paciente, como les decía anteriormente. En esos pacientes con osteoporosis hay que aumentarles la ingesta de calcio y la ingesta de vitamina D para que sus huesos estén más fortalecidos. Y por última actividad, también incrementar la actividad física, que inciten a la persona a realizar de 20 a 30 minutos de actividad física. Ya puede ser caminando, haciendo una terapia, un rumbaterapia, aromaterapia. Todas estas terapias que me van a ayudar a fortalecer los músculos y los huesos de la persona que padezca osteoporosis. También levantar pesas, claramente no pesas con mucho kilogramos de peso, sino unas pesas livianas que le ayuden a tonificar su cuerpo y a fortalecerlo, que eso es lo importante. Entonces, aquí están las actividades que como enfermería podemos implementar en las personas con osteoporosis.